El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Estudios e investigaciones internacionales hablan de la huella o el impacto psicológico de la pandemia COVID-19 en las diferentes poblaciones. Los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores están afectados todos por diferentes situaciones, sea por la salud, por el impacto psicológico o por las vivencias que se tienen en el diario vivir. Pero la población más afectada son las mujeres, porque han tenido que sobrellevar una carga muy importante al interior de sus hogares, al interior de su trabajo y por supuesto de su vida social y sus relaciones de pareja. Cuando hablamos de las poblaciones nos referimos también a las personas que están presentando enfermedades de base o crónicas. Estas personas por supuesto tienen una afectación psicológica mucho más importante porque se sienten más amenazados frente al virus, frente a lo que pueda pasar con ellos, y el confinamiento por supuesto que los ha llevado a un estrés emocional, los ha llevado también por supuesto a que también la aparición de una manera más importante sus mismas problemáticas de base, como la diabetes ha podido tener un mayor desorden o la hipertensión. Pero miremos entonces en torno a cada población cómo se está manifestando. Aquí hay que tener en cuenta a los niños, porque los niños se sienten, por ejemplo, culpables de que si llegan a sentirse contagiados o están contagiados, ellos van a ser, el vehículo de contagio para los adultos mayores, que son sus abuelos, las personas con quien ellos comparten tanto y quieren. Entonces, ese miedo en los pequeños hay que ayudárselo a manejar. Es un duelo que está viviendo esta población infantil y que por supuesto debemos atenderla. Casi no se tiene en cuenta, se piensa, los adultos, que ellos no van a salir afectados si les llega a dar, pero sí, el contacto es bastante restringido con los adultos mayores, lo cual les causa esta sensación de duelo y por supuesto de culpabilidad. Aquí es importante considerar que nuestros niños requieren de esa red de apoyo emocional tan importante que somos los papás, y es el papá y la mamá quien debe demostrar mucho afecto, acercarse a los pequeños y enseñarles un paso a paso qué es lo que realmente ocurre de acuerdo a la edad, cómo protegerlos a ellos y cómo proteger a los adultos. Por eso es que hemos insistido en nuestro programa que haya mucha comunicación, que en familia se trace un plan interventivo y de prevención de cómo vamos a protegernos, pero también cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a enseñar a cada uno lo que tiene que hacer. Digamos que los niños extrañan mucho el estar en contacto con sus compañeros. Este año escolar, por ejemplo, no se ha sentido para ellos en su vida social, también en los adolescentes, y ahí es donde tenemos que revisar también, los adultos, de qué manera nuestros adolescentes no presenten una rebeldía mayor o un aislamiento o que se sientan distanciados de la parte afectiva. Los adultos nos toca hacer un doble trabajo para saber que nuestros personas, nuestros iguales, los que amamos en nuestra casa, están en un ambiente tranquilo y con todas las posibilidades de salir adelante. Miren, no hay persona que se pueda escapar al estrés, a un momento de depresión y a un momento de ansiedad. Revisemos un poco los resultados del estudio. En los estudios e investigaciones se ha identificado que hay niveles muy elevados de estrés, ansiedad y depresión en el grupo de edad entre 18 y 25 años, por encima del rango de 26 a 60 años. Dado que este grupo más joven son mayoritariamente estudiantes, se podría explicar por el estrés añadido que han vivido los jóvenes estudiantes ante la necesidad de adaptarse al nuevo contexto educativo sin clases presenciales. En este sentido, y aunque las instituciones educativas pusieron en marcha estrategias de formación online desde un primer momento, parece que no sirvió para tranquilizar a la juventud en estos momentos de incertidumbre.
Por eso es enseñar técnicas de relajación a los estudiantes para bajar sus niveles de ansiedad y evitar las tasas de abuso o iniciación de psicofármacos. ¿Y qué hay de las personas mayores? Pese a que se han llevado la peor parte por su vulnerabilidad al COVID-19, desde el punto de vista psicológico no han salido mal parados. Tanto los adultos jóvenes entre 18 a 30 años como los adultos de 31 a 59 años tienen niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión en comparación con las personas mayores de 60 a 82 años. De hecho, en un estudio realizado con mayores de 60 años, se observa que la mayoría de los participantes no mostraban estrés ni depresión, excepto los afectados por enfermedades crónicas con mayor sintomatología psicológica. El tema de las mujeres es porque han tenido que asumir o hemos tenido que asumir un rol mucho más sobrecargado en las responsabilidades del hogar. Entonces hay muchas mujeres que trabajan y entonces está el teletrabajo o han tenido que estar entrando y saliendo de su hogar pensando que se está exponiendo y que además en casa están sus niños y están sus adultos mayores. Eso por un lado. Por otro lado, pues porque las responsabilidades en casa se hicieron mayores con el tema de la parte académica de los niños, entonces se han tenido que convertir también en docentes y en tutoras para poder sacar adelante ese año escolar de sus pequeños o de sus adolescentes. Y de otra parte, pues digamos que las labores del hogar, si no las hacía en este momento, hay que hacerlas, y si ya las hacía en parte, ahora la carga es mucho más importante. También se suma el que la convivencia de todos en casa genera estrés. Unos quieren escuchar música, otros quieren trabajar, otros están estudiando y otros por sí solos quieren estar divirtiéndose. Poner digamos, acorde todos los horarios y las actividades de los integrantes del hogar es muy difícil. Adicionalmente, algunas pasan por momentos donde también ocasionalmente viven maltrato de su pareja, sea maltrato psicológico o maltrato físico. Esto se está presentando y las estadísticas están subiendo en nuestro país. ¿Qué termina pasando con una mujer? Pues que está pasando por unos episodios de estrés y de ansiedad muy altos. Hay somatizaciones, dolores físicos es la somatización, además de esa parte psicológica está, digamos que saliendo a flote todo esto porque le es insoportable ya la carga. La ira, la irritabilidad y la ansiedad son los indicadores más importantes que está presentando la mayoría o un buen número de la población de las mujeres. No importa que nos estemos sintiendo tan optimistas, y eso es lo que esperamos todos, pero con un optimismo muy centrado, muy regulado, muy aterrizado hacia nuestra realidad, porque en nuestra región de pronto no estamos viendo unas afectaciones importantes con los contagios, pero es muy probable que vayan a llegar ahora con las nuevas medidas. Sin embargo, digamos que las personas con estas afectaciones se sienten muy ansiosas. Cada cambio hace que las personas se vayan resistiendo, vayan teniendo una forma diferente de comportarse y de esperar lo que viene en su futuro. Pero estas expectativas de sentirse más optimistas están bajando porque sabemos que nos estamos exponiendo aún más. Revisemos entonces respecto a ello qué podemos hacer. En este estudio se identificó que el 44% de los encuestados ha visto disminuir su optimismo y confianza durante el confinamiento, por el estrés ocasionado por la forzada reclusión que aumenta la incertidumbre, la preocupación por perder a seres queridos y el miedo a padecer o contraer el COVID-19 u otra enfermedad grave. Aunque el malestar psicológico ha aumentado de forma general, un 46% de la población admite este problema. El 38% de los hombres admite haber tenido la sensación de vivir una pesadilla de la que no se puede despertar.
Ese porcentaje es del 48% entre ellos. En el futuro inmediato serán necesarias recomendaciones y medidas de prevención posteriores al confinamiento para atenuar al máximo el impacto negativo. El 43% de los encuestados dice haber experimentado síntomas propios de un cuadro depresivo, pesimismo, desesperanza, entre otros. El 45% cambios repentinos de humor. El 47% mayor propensión a la irritabilidad y los enfados. El 49% admite que se le apagan las pilas y pierde vitalidad y energía. A estas alturas, ya no extraña que el problema sea mayor entre los habitantes de poblaciones donde el virus ha golpeado con más fuerza y entre las mujeres. Como veíamos los resultados de este estudio internacional, pues nos resulta bastante alarmante los porcentajes. Digamos que nadie se ha escapado de sentir algún malestar psicológico, alguna huella en su comportamiento, sea que ya lo haya superado o apenas lo esté presentando. Digamos que hay unos cuadros clínicos en cuanto a lo que tiene que ver con la ansiedad y el estrés que apenas se están manifestando. Nosotros los psicólogos clínicos estamos recibiendo la consulta un poco más sumada de lo que teníamos en algún momento y casi todo está relacionado con este momento que estamos viviendo mundialmente. ¿Cuál es la recomendación? Por supuesto que estemos muy atentos, seamos muy conscientes que realmente lo vivimos, que podemos ser tocados, si no es por el virus, por el estrés que nos puede generar la situación, porque conocemos que alguien cercano lo vive o porque simplemente estamos de pronto recibiendo muchas noticias. La recomendación es una sola, por favor, un noticiero en el día, una sola información en el día para que no nos sobreestimulemos, sobresaturemos de informaciones a veces falsas que no son necesarias y por supuesto siempre seguir todos los cuidados. Adicionalmente, que tengamos muy activa la comunicación en casa. Si usted se siente muy irritable en el día de hoy, se levantó que no pudo descansar, apártese de comunicarse con su familia porque es muy probable que vaya a tener un inconveniente o un problema. Si usted se siente que está con ira, que es inmanejable todo eso, procure apartarse un poco, pida apoyo a uno de su familia para que pueda reemplazarlo quizá en sus labores o por lo menos descanse de la manera que a usted le parece. Hay muchas personas que descansan llorando, pero cuando estas cosas se manifiestan de una manera muy seguida, hay que consultar. Estamos a la orden, por supuesto, para poderles aportar y para poderles ayudar, los programas sociales, las líneas amigas que hay en el departamento y a nivel nacional. Y por supuesto, siempre manténganse muy activos, descansando bien, alimentándose bien y haciendo ejercicio. La comunicación y la parte afectiva será lo que realmente en este momento nos ayude a salir adelante. Estos son buenos hábitos que nos ayudarán, por supuesto, siempre a estar mejor, a sabernos enfrentar a esta situación y por supuesto a que tengamos un buen y excelente bienestar físico y emocional.